ustedes en esta mañana? Quizás con un poquito más de frío, ¿verdad? Fue distinto despertar hoy con un poco más de fresco. Le cuento que anoche llegué bien tarde a Miami de Nueva York. Salí con 28 grados Fahrenheit y nevando. La gente en el aeropuerto veía que estábamos abordando el vuelo a Miami y todos nos miraban con cara, ¡ay, quisiéramos estar allí! Nosotros apenas una primavera fresca y ellos muriéndose de frío. ¿Qué privilegio tenemos? Tenemos muchos privilegios, muchos privilegios. Y hoy también vamos a hablar de un viaje, porque yo estaba recordando, claro, llegué anoche de viaje, qué duro llegar y tener que prepararme para el mensaje y tener que orar y decirle al Señor, necesito palabra fresca. Llegaba con la mente de mi trabajo apenas ayer a la noche y recordando lo que el apóstol Pablo había vivido en un viaje, pensé introducir hoy esto que vamos a compartir acerca de la sed, con algo que le pasó también al apóstol Pablo apenas llegó de un viaje. Él se encontraba predicando en territorio hebreo, con los judíos, y claro, los judíos muchos no entendían algunas cosas que Pablo decía y se pusieron un poco violentos. Entonces Pablo dijo, bueno, llegó mi hora de salir de aquí y arregló con sus compañeros que él viajaba a Atenas y los esperaba en Atenas para seguir predicando el evangelio porque su llamado era misionero. Él viajó, pero por todo el mundo, conocido hasta los límites de la tierra. Los límites de la tierra era precisamente España. Hasta allí, decían, hasta lo último de la tierra pensaban en España. Y llegó a Atenas el apóstol Pablo y dijo, bueno, me voy a tomar un día de descanso y voy a visitar la ciudad. Atenas es hoy, como era ayer, una ciudad hermosa. Y entonces cuenta la Biblia que salió a caminar por la ciudad. Y sí lo cuenta la Biblia en el libro de los Hechos, y ahora vamos a leer algún pasaje. Salió a caminar por la ciudad y inmediatamente descubrió que los griegos tenían una sed desesperante. Estaban muertos de sed. Pero hasta el punto que lo indignó el hecho de que buscaran saciar su sed en tantas fuentes extrañas. Dice la Biblia que se indignó. Los griegos acostumbraban reunirse en las plazas, todavía lo hacen porque son bastante de hacer manifestaciones en las calles y eso, pero en aquella época se juntaban en las plazas a discutir. Las personas un poco más eruditas, un poco más estudiadas, comenzaban a filosofar en las plazas. Era el lugar de reunión. Imagínense que no había televisión, no había radio, algo había que hacer. Así que se iban a las esquinas, a las plazas, a compartir sus experiencias. Entonces cuenta la Biblia que Pablo llega a una de esas plazas y se pone a hablar. Entonces los griegos, que tenían una mentalidad más abierta, muchísimo más abierta que los judíos, que estaban aferrados a la religión mosaica, a la ley, entonces inmediatamente dijeron, wow, este hombre trae cosas nuevas, muy reveladoras. Qué interesante lo que este hombre tiene para decirnos. Porque claro, siempre con esa mente abierta estaban dispuestos a recibir cosas nuevas porque sabían que algo les faltaba. No sabían qué, pero sabían que algo les faltaba. Entonces lo invitan al apóstol Pablo a que vaya al concilio. El concilio era el lugar donde se reunían los grandes oradores. Por allí pasaron los grandes filósofos griegos. Hablaron allí en el concilio y nos cuenta la Biblia en el libro de los Hechos que entonces el apóstol Pablo, Hechos capítulo 17, creo que lo podemos ver en pantalla. Sí, lo podemos ver. Dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido,
porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Ese Dios, les dice Pablo, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Qué inteligente Pablo. Increíble, qué inteligente. El tema de hoy, precisamente, dentro de esta serie que estamos viendo, es sed de adoración. Los pensadores griegos descubrieron que debían adorar, que la adoración era algo innato, algo que ellos tenían dentro y que lo tenían que expresar de alguna manera. Ellos descubrieron eso y empezaron a buscar, eran ávidos, constantemente trataban de buscar algo para adorar. El ser humano en general siempre ha buscado cosas para adorar. Cuando no tiene mucho conocimiento, ve la luna y adora la luna. En las culturas primitivas, antiguas, ve el sol, adora el sol. Escucha un trueno, adora el trueno. ¿Por qué? Porque hay una necesidad innata por adorar algo. Y la sed, precisamente, es una defensa del cuerpo, una defensa generada por el cerebro cuando necesita el cuerpo agua. La sed es una alarma, es un despertador que dice: ojo, el cuerpo necesita agua. Eso es sed, porque hay una necesidad interna y el cerebro emite una alerta rojo: necesito agua, necesito que tomes agua. Eso es sed. Y hay una sed de adoración. También hay una alerta roja y el cuerpo dice: necesito adorar a algo. Yo sé que soy chiquito, sé que soy inferior, sé que yo no creé nada, sé que no me creé a mí mismo, sé que hay algo superior a mí, necesito adorarlo. Necesito adorarlo. Sí, pero ustedes recordarán, hay culturas que adoraron montañas, adoraron piedras, adoraron árboles, adoran lo que sea porque hay una necesidad innata. Los griegos comenzaron a adorar la sabiduría. Ellos inventaron la filosofía. Fíjense que filo significa amor. Filo, amor. Sofía es sabiduría. Filosofía significa amor a la sabiduría. Ellos querían aprender, ellos inventaron la filosofía. Estaban desesperados porque tenían sed de adorar, la necesidad de expresar lo que sentimos. La palabra adorar viene de una palabra muy antigua latina que es ad, que significa hacia, y orare, que significa hablar públicamente. Orare, por eso de allí viene la palabra orador. Entonces, adorar es expresar, exteriorizar algo que uno tiene adentro. Eso significa adorar. Tenemos una necesidad de tributar reverencia, porque innatamente nosotros nos reconocemos menos. Fíjense que la adoración es a la vida espiritual lo mismo que el agua a la vida del cuerpo, a la vida física. Es una necesidad, tenemos que cubrir una necesidad. La sed de líquidos es algo imperioso, algo que tenemos que tomar líquido para vivir. Fíjense que después del oxígeno, el agua es lo más importante para la vida humana. De hecho, nacemos en el agua. Usted y yo hemos nacido flotando en el agua. En la panza de nuestra madre estábamos en una bolsa de agua. El agua es el 60% de nuestro cuerpo. Tomo poca agua, muy poca agua, ¿qué comienza a pasar? Simplemente me deshidrato. Yo aquí tengo unos puntos sacados de una enciclopedia médica. Miren lo que sucede cuando uno toma poca agua o nada de agua. Dice que primero disminuye el volumen de la sangre, porque la sangre prácticamente es agua, es líquido. Entonces el corazón, el cerebro,
el hígado, los riñones y otros órganos, así como los músculos y la piel, reciben menos oxígeno, porque el oxígeno que necesitan todos los órganos de nuestro cuerpo vienen a través del líquido de la sangre. Luego hay fatiga, cansancio y mareos cuando falta agua. Enrojecimiento y sequedad y descamación de la piel y resequedad de la boca. Hay calambres, hay aumento de la frecuencia cardíaca y de la temperatura corporal. Todo eso si no tomo agua, Incapacidad para eliminar las sustancias tóxicas del organismo que se eliminan a través de la transpiración y a través del orín. Luego cálculos renales e infecciones urinarias porque no puedo sacar las toxinas del cuerpo, porque las toxinas salen con el agua. Alteraciones cardiovasculares, estado de coma y muerte en casos extremos de deshidratación. Cuando en la vida espiritual una persona adora poco, comienza a sufrir síntomas muy parecidos, porque la adoración es la sangre de la vida espiritual y comienzan a resecarse algunos aspectos de la vida espiritual hasta que muchas veces en deshidratación de adoración extrema, un cristiano o un ser humano cualquiera que no adora cae en un estado de coma y hasta muere. Por eso es necesario adorar. Por eso usted deja a un niño solo, recién nacido, en una isla y cuando regresa después de 18 años está adorando algo. Está adorando la luna, está adorando el sol, le rinde pleitesía a algo porque se reconoce, si sobrevivió, se reconoce inferior y quiere adorar, necesita adorar a algo. Por supuesto, necesita beber y necesita beber para vivir. Ahora, el tema que les pasaba a estos griegos es que ellos habían descubierto que la adoración era una necesidad básica, así como tomar agua, tan básica como beber. Y entonces estaban desesperados por adorar y comenzaron a construir un montón de altares para adorar distintas cosas. Y adoraban todo lo que había. Tenían muchísimos dioses, diosas y elementos que adoraban de la naturaleza. Hasta el punto que como ellos se dieron cuenta que toda esa adoración no los llenaba, no los completaba y no dejaban de tener sed, dijeron, acá hay algo más. No sabemos qué es, pero definitivamente hay algo más porque tomamos líquido y seguimos teniendo sed de adoración. Adoramos y adoramos y adoramos a cuanta cosa encontramos, tanto que, como les decía recién, Pablo se había indignado de la cantidad de altares que había en Atenas, hasta que encontró un altar que decía, somos tontos los atenienses. Porque decía, al Dios no conocido, no lo conocemos, pero sabemos que existe y lo queremos adorar porque lo necesitamos adorar. Sabemos que sin Él estamos desfalleciendo. El altar al Dios no conocido. Y entonces Pablo aprovecha y dice, yo les vengo a presentar a ese Dios. Yo vengo a traerles, a mostrarles cuál es ese Dios que ustedes tienen que adorar para dejar de tener sed, Porque no es cuestión de adorar cualquier cosa. La verdad que si uno tiene sed, si usted ahora tiene sed y se le empieza a secar la boca y va y toma Coca-Cola, en el momento se le quita la sed. Pero si usted sigue tomando Coca-Cola cada vez que tiene sed y no toma más que Coca-Cola, a usted le va a subir el azúcar en la sangre, usted se va a morir. La Coca-Cola afloja los tornillos. Y si a usted le da sed y se toma un vasito de vino, le quita la sed en el momento, pero después le va a dar sed de nuevo. Y si vuelve a tomar vino, usted va a morir del hígado, va a morir borracho, pero va a seguir teniendo sed. ¿Por qué? Porque es el líquido, pero no es el líquido que le conviene. Por eso la Biblia dice, hay muchas cosas
Hay muchas cosas, pero no todas me convienen. A la hora de beber, cuando uno tiene sed, tiene que tomar agua. Agua. Y no cualquier agua, porque un náufrago se muere de sed en el océano y no hay lugar más grande donde que acumule el agua que el océano. Sin embargo, no toda la agua o no toda el agua es bebible. El agua del océano no se puede beber. ¿Por qué? Porque si usted la bebe, tiene más sed todavía que antes de beberla. Simplemente muere deshidratado tomando agua. Por eso no toda el agua quita la sed. No todos los líquidos quitan la sed y no toda la adoración quita la sed de adoración. Por eso estos pobres atenienses, estos griegos que habían descubierto que la adoración es una necesidad innata en el ser humano, lo habían descubierto, ahora estaban buscando qué tenían que adorar para cubrir esa necesidad innata que tenían de adoración. Y definitivamente que no lo habían encontrado. No lo habían encontrado. ¿Por qué? Porque ellos estaban intentando adorar a un Dios que no conocían y por lo tanto no lo podían adorar y seguían con sed. Tenían sed, tomaban Coca-Cola, nada. Tenían sed, tomaban vino, nada, peor. Tenían sed, tomaban agua salada, peor todavía. No encontraban lo que saciara esa sed. Y ahí Pablo se les acerca y les dice, yo tengo el agua que ustedes necesitan. Tengo el Dios que ustedes no conocen, saben que existe, por eso le hicieron un altar. No lo conocen, por eso no pudieron ponerle ni el nombre. No están dirigidos, pero saben que es una necesidad adorar. La adoración te persigue porque persigue que el ser humano esté completo. Hasta que no estamos saciados de adoración, seguimos teniendo sed. Fíjense también que el apóstol Pablo dice en un pasaje luego, mucho más adelante, a los colosenses, les dice, Colosenses 2:10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Hay una versión más antigua, que a mí me gusta mucho, una versión más antigua de la Biblia dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Están completos, alcanzaron la plenitud. No hay que buscar más. No hay que buscar más agua porque la encontraron. Están completos en Cristo. Esta es la gran diferencia entre las personas que simplemente adoran porque lo sienten como una necesidad, pero adoran ídolos. Le podemos poner el nombre que quiera al ídolo. Le podemos poner yo mismo. Le podemos poner el dinero, le podemos poner el carro, le podemos poner un Dios falso, un Dios extraño, le podemos poner el dibujo. Yo me acuerdo que en Argentina había un Dios que, no era un Dios, era una imagen, un dibujito, le decían el equeco. El equeco. Y a los argentinos se deben acordar de eso. Y le ponían un cigarrillo al equeco que tenía la boca media abierta, ¿no? Y le prendían el cigarrillo. Y el cigarrillo se tenía que consumir todo y no se tenía que caer la ceniza, digamos. Y entonces le cumplía el deseo. Uno puede poner donde quiera la adoración, pero va a seguir teniendo sed. Va a seguir teniendo sed hasta que no encuentre el agua. Hasta que no encuentre el agua, por más que toma líquido, porque tomar líquido es una necesidad, pero si toma el líquido equivocado, sigue teniendo sed. Por eso es tan importante estar completo, tener la adoración, encontrar el destino de nuestra adoración. Cuando encontramos el destino correcto de nuestra adoración, comenzamos a saciar la sed de adoración y estar en paz con nosotros mismos. Por eso dice Juan en el capítulo 16 y versículos 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos guía a adorar al Dios verdadero,
termina la sed de adoración. Al terminar la sed de adoración, dejamos de estar desesperados buscando qué adorar. Por eso los cristianos sabemos que estamos adorando al Dios correcto. Porque no necesitamos construir altares que digan al Dios no conocido. No necesitamos buscar más de un Dios. No necesitamos buscar aspectos de la naturaleza a los que adorar. Porque hemos cubierto nuestra cuota de adoración adorando al Dios correcto. Por eso podemos estar tranquilos que nuestro Dios es el Dios verdadero, porque lo sentimos dentro, porque el Espíritu, dice, nos guía a la verdad. Adoramos al Dios correcto y ya no necesitamos buscar otro Dios para adorar, porque en Él está cubierta toda nuestra necesidad de adoración y dejamos simplemente de tener sed. Y aquí vamos al pasaje que hemos venido estudiando estos últimos domingos, y es el pasaje del apóstol Juan, donde relata la historia cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Sí, otra vez con la mujer samaritana. Porque seguimos estudiando la mujer samaritana, porque hay muchísima enseñanza que nosotros podemos sacar a través de este encuentro de Jesús con esa mujer que vivía en Samaria. Dice Juan, otra vez capítulo 4 y versículos 23 y 24, pero se acerca el tiempo, le dice Jesús a esa mujer, se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado ese tiempo, es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ustedes recordarán, porque también lo hablamos, que uno de los problemas que había con los famosos samaritanos, la famosa guerra entre los israelitas, bueno, los samaritanos también eran descendientes de Israel, o sea, de Jacob, pero entre los samaritanos y los llamados los judíos, era uno de los problemas más graves, era el lugar de adoración. Entonces los samaritanos decían que había un monte allí donde se debía adorar, y los judíos decían que la adoración había que hacerla en Jerusalén, en el templo. Y por eso estaban peleados por el lugar de adoración. Entonces Jesús le dice, dice, no importa si se adora en Jerusalén, no importa si se adora en este monte, lo importante es que se adore en espíritu y en verdad. Y cuando Jesús habla de el Espíritu, no se refiere al Espíritu Santo. Cuando habla del Espíritu se refiere al Espíritu del hombre, al Espíritu que está dentro nuestro. Es necesario que se adore desde adentro, verdaderamente, desde adentro. Es un estilo de vida. Adorar no es simplemente tener un tiempo en el tiempo de la música, lo llamamos el tiempo de la alabanza, porque de pronto cantamos coritos más movidos. Y el tiempo de la adoración, porque cantamos coritos o himnos lentos, y entonces levantamos la mano y cerramos los ojos. Sí, se adora así, pero se adora caminando por la calle, se adora trabajando, se adora comiendo. La adoración es un estilo de vida, porque uno no puede dejar de adorar, porque sería simplemente como tomar poca agua. Si usted adora solamente en la iglesia y usted levanta las manos y entra en éxtasis, llamémoslo así, cierra los ojos y adora, está muy bien, no está mal. Pero si usted toma solamente un traguito de agua en las comidas y no toma un poco más de agua durante el día, empieza a tener problemas. No va a morir deshidratado, pero se le empieza a resecar la piel, sufren un poquito más los riñones, tiene quizás problemas de un ritmo cardíaco más alto. ¿Por qué? Porque le falta líquido al cuerpo. Y si usted solamente adora cuando viene a la iglesia un domingo a la mañana y no tiene un espíritu de adoración en donde esté, no convierte la adoración en un estilo de vida, empieza a sufrir algunos órganos vitales del cristiano. La oración empieza a sufrir. Si usted no adora, la oración recibe poco oxígeno. Por supuesto,
La comunión recibe poco oxígeno. Usted no tiene ganas de reunirse con otros hermanos cristianos durante la semana, porque como usted no adora, la adoración empieza a resecarse, tiene poco líquido, poco oxígeno, se empieza a deshidratar. El servicio, usted no tiene ganas de servir, porque como no adora, no sirve, porque el servicio se empieza a achicharrar, la comunión se empieza a achicharrar y finalmente lo que sufre es la relación con Dios. Y cuando la relación con Dios es débil, ahí es donde sus malos pensamientos, ahí donde el diablo que uno lleva adentro golpea. Y en el día malo, cuando uno está medio seco, cuando uno está como sediento pero no se dio cuenta, cuando uno fue tomando el agua tan de a sorbitos que no tiene sed, porque cada vez que tiene sed toma un sorbito chiquito, pero no toma lo suficiente como para estar hidratado. Ese día malo de adoración deshidratada es cuando el diablo nos golpea y nos hace caer. Ese es el día malo, cuando nosotros estamos deshidratados de adoración, porque el agua te mantiene hidratado, el agua te lava por fuera y el agua de la adoración te lava por dentro. Necesitamos constantemente el agua de la adoración, pero no cualquier adoración, como Pablo descubrió que los griegos adoraban cualquier cosa. Porque por un tiempo te quita la sed de adoración. Por un tiempo quizás ese cuadro que tienes en tu casa o esa imagen que tienes en tu casa, por un tiempo te quita la sed de adoración. Y entonces te acercas y le tocas la cabeza y le dices, qué bueno que estás aquí, bendice mi hogar, le dices a ese dibujo, a esa esfinge o esa imagen que tienes allí en un rinconcito, quizás en una repisa. Y es como que tomas un sorbito, pero no de agua, un sorbito de Coca-Cola, un sorbito de vino, y te quita la sed en ese momento. Y algunos quizás un sorbito de agua salada, y te parece que es agua, pero no es agua. No es agua. Entonces al rato sientes sed de nuevo, y al rato sientes sed de nuevo, y entonces buscas qué adorar porque el cerebro te está gritando, tienes que adorar algo, es una necesidad innata. Así como la sed es una alarma de que falta algo, el espíritu te grita, tienes que adorar algo porque nosotros somos chiquitos, hay algo superior a lo que hay que rendirse, hay que rendirle pleitesía. Y entonces empiezas a buscar cosas para adorar y empiezas a poner cosas para adorar y siempre tienes necesidad de adorar. Hasta que de pronto, como dice Pablo, dice, yo vengo a presentarles el Dios que no conocen y como le dice Jesús a la mujer samaritana, el Dios que te va a dar agua viva. Ese es el Dios que le decía Jesús a la mujer samaritana. Yo no quiero el agua que tú estás sacando del pozo. Yo vengo a ofrecerte un agua que fluye desde adentro, un agua que te sacia completamente y que incluso alcanza para darle más a los que están alrededor tuyo. Un manantial que fluye desde adentro. No vas a necesitar ningún otro tipo de ídolo, ningún otro tipo de imagen, porque cuando uno tiene sed y toma agua, la sed se termina. Cuando uno tiene sed de adoración y adora al Dios correcto, la sed de adoración se termina y estamos en paz. ¿Cómo estoy seguro que Dios es el Dios verdadero? Porque desde que lo adoro no tengo más sed de adoración. Ya no necesito adorar ninguna otra cosa. No necesito adorar ninguna montaña, no necesito adorar la luna, ni ninguna esfinge, ni alequeco, ni a nada. ¿Por qué? Porque en Dios está cubierta toda, absolutamente toda mi necesidad de adoración. Amén. Quiero proponerles en esta mañana que
lo prueben durante una semanita. Que cada vez que tomen agua, piensen que además de saciar la sed física, tienen que saciar la sed espiritual. Y adoren. Adoren simplemente. Simplemente cierren sus ojos y digan: Dios mío, te reconozco. Te reconozco como mi único Dios, mi único Salvador. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo no sería nada sin ti. Te rindo pleitesía. Si estuvieras adelante mío, me arrodillaría, te besaría los pies. Porque reconozco y lo digo, lo expreso, te reconozco como superior. Cuando toma un poquito de agua esta semana para saciar su sed física, simplemente recuerde que hay una sed de adoración que también tenemos que saciar y que si no la saciamos, toda nuestra vida cristiana comienza a debilitarse. Toda nuestra vida cristiana comienza a deshidratarse hasta eventualmente el pecado. Fíjense, cuando nuestra vida física comienza a deshidratarse, el libro de medicina dice eventualmente el coma y la muerte. Cuando nuestra vida espiritual comienza a deshidratarse, no nos damos cuenta al principio, porque tratamos de cubrirlo con otros sorbitos de cosas que no son el agua verdadera, el agua de vida. Pero nos vamos deshidratando, y el cuerpo se puede morir deshidratado, y el espíritu también, porque pecamos. Entonces vamos a mantenernos hidratados esta semana, no solo de agua, que de hecho es muy bueno, dicen que hay que tomar como 2 litros por día, sino también de adoración. Vamos a hidratarnos de adoración. Yo le quiero pedir, y no como la canción final a la banda, a los hermanos que nos están ayudando con la música, no solo como la canción final, sino más, porque hoy, miren, estoy dejando tiempo para que tengamos bastante tiempo para poder adorar al Señor. Porque sí podemos leer la palabra, recibir motivación bíblica, instrucción bíblica, todo eso es muy bueno, pero si no adoramos, nos vamos secando. Entonces vamos a dedicar todo el tiempo que yo les dejo de la parte del tiempo que tenía para el mensaje, más todo el tiempo que ustedes tienen para que podamos adorar y alabar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar diciéndole a nuestro Dios lo grande que es, lo poderoso que es, lo único que es. Vamos a darle gracias porque nos rescató. Gracias porque nos levantó cuando estábamos caídos y nos sostiene cada día. Vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo, vamos a llenarnos de adoración en esta mañana y vamos a vivir adorándolo para no deshidratarnos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Padre. Te alabamos, te damos gracias porque te humillaste hasta hacerte hombre para salvarnos. Y ahora estás otra vez en el cielo sosteniéndonos. Te damos gracias, Señor. Nos postramos ante ti. Te honramos, te reverenciamos. Y lo decimos públicamente. Lo decimos con nuestra boca y lo decimos con nuestras manos. Lo decimos con nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por lo que eres, por lo que siempre fuiste para nosotros y por lo que serás en el futuro para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús es que te alabamos y te adoramos. Amén. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Qué palabra de Dios tan linda, tan preciosa, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos sed del Señor? Como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma
mía. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y le digas: Señor, qué lindo como el Espíritu Santo nos dijera a través del pastor, cómo tenemos ese testimonio, esa seguridad de que adoramos al Dios verdadero. Y él decía: porque no tenemos necesidad de nada más. Es una satisfacción, una paz tan grande que tú estás convencido, convencida de que estás adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el Señor ha prometido estar allí en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso levanta tus manos al cielo, como decía el salmista: Señor, solo a ti levantaré mis manos. Y te invito que así como ese coro precioso de ángeles, tú le digas: es Jesús, levanta tu voz, el pan de vida. Tú eres el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Tú eres mi necesidad, Señor, mi necesidad primero, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna, Señor. Te adoramos, Señor. Yo te invito a que tú le digas este corito tan hermosos: tu fidelidad, levanta tu voz, es grande, es grande. Gracias, Señor. Tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. El Señor dice en su palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y sigue diciendo: para que beba mi pueblo, mi escogido. Yo quiero decirte que tú eres el escogido, la escogida del Señor. El Señor es capaz, aún en el desierto, de darte agua, aún en la soledad, de saciar tu sed. Y tú le digas: Señor, tú eres fiel, y en esta mañana me has dicho que solo te necesito a ti. Solo tú eres mi pan, solo tú eres fiel, Señor. Gracias por tus regalos, Señor. Gracias porque eres tú quien siempre tienes una mesa, un banquete, en presencia de todos mis angustiadores, en presencia de la enfermedad, en presencia del dolor, en presencia de la tristeza. Dios siempre te tiene una mesa de bendición para decirte que te ama. Por eso te pido en esta mañana que tú levantes tu voz y le digas: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Con más fuerza, fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad, grande es su fidelidad. Díselo tú una vez más: grande es.
Aleluya, te adoramos solo a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres Dios de amor, Padre eterno, Señor. Dice tu palabra que tú eres príncipe de paz, Señor. Tú estás cercano a todos los que te invocan, Señor. Tú sacas del hoyo nuestra vida, Señor. Tú pones nuestros pies sobre las rocas, Señor. Tú afirmas nuestros pasos y enderezas nuestros caminos. Confiamos en ti, Señor. Aunque algunos confíen en carros, en caballos, en posesiones materiales, nosotros nos levantamos y estamos en pie porque confiamos en ti, Jesús. Y si tú confías en Él, tú le dices: yo confío en ti, Jesús. Mi sustento está en ti, Jesús. Mi suerte está echada en ti, Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Dale un aplauso fuerte de agradecimiento al Señor. Dile: gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu respuesta. Porque tú, Señor,